Bueno, espero 5 minutos que vayan entrando, si es que entran, y arranco con alguna explicación de algún tema viejo que tenemos y algún tema nuevo que vamos a ir entrando. Bueno, ¿cómo andan? Estoy ni hablando, ¿eh? Por lo menos les conozco la voz. Bien, yo bien, ¿usted? Bien, todo bien, volviendo de casi la muerte. Acá estamos de vuelta. Por suerte, zafé. ¿Qué le pasó? Parece que fue una secuela de COVID que me atacó las tiroides, no sé ni dónde está eso, pero bueno, me bajó el potasio, una cosa así rara y se me durmió todo el cuerpo. Bueno, estuve ahí a 10 minutos de pasar la frontera. No, terrible. Bueno, acá estamos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van con las otras materias? ¿Qué onda? Bien, con el resto bien. Y con esta también. Bueno, yo no te tenía en este grupo, o sea, calculo que has entrado después o algún cambio ha habido que no me enteré y me estoy enterando ahora cuando te pude agendar. Sí, a mí también me reconfundieron, pero resulta que estaba en este taller y la preceptora se confundía, me puso en otro taller. Ah, bueno. Bueno, yo voy largando con los que están. Total, esto va a quedar grabado, así que lo vamos pasando. Después se los voy a pasar a los que no tengan conexión por Zoom o tengan algún inconveniente, los vamos a ir pasando. Em, Teniendo en cuenta que vamos a tener pocas clases de acá al receso, supongo que serán unas 8 o 10 clases, vista cómo va el año, la idea es que puedan, al final del cuatrimestre con electricidad, armar un proyecto de electricidad de una casa domiciliaria, un proyecto domiciliario, y en base a eso yo le había puesto en la plataforma Lazos un par de cuestiones que tenían que ir viendo, pero que necesito explicárselas igual, que tienen que ver con las protecciones domiciliarias. Em, Antonella. Yo el Lazos no lo usé y le entregué todos los trabajos a Walter, porque Lazos me Buenísimo. anda mal a mí. Sí, Lazos ha sido bastante complicado, tampoco, por eso pretendo usar un poco más el Zoom y no Lazos porque viene bastante compleja la plataforma. De todas maneras, para algo va a servir, así que por ahí los que usan Lazos te mandarán, seguirán mandando material por Lazos, otro por correo, otro por WhatsApp, vamos a ir viendo a medida que nos podamos conectar un poco. Em, ¿Habían visto algo de protecciones ustedes en un video que les mandé? Y si no lo vieron, lo vamos poniendo por acá y les voy comentando algunas No, cosas. yo no vi nada de eso. Bueno, eh, ustedes la única práctica que tuvieron en taller fue algo de parrales, ¿no es cierto? En el tema de los parrales, pudieron ver solo los circuitos eléctricos de una casa. Llámese circuito de un punto, o sea, con un interruptor, dos interruptores, tres interruptores, algún tomacorriente, portalámparas en serie o en paralelo. Y eso estaría bueno, en algún momento que volvamos a la presencialidad, vamos a arrancar con el tema de los circuitos para que los puedan hacer. Y refrescar un poco porque hace rato que no lo veo. El tema después de los circuitos, a esos circuitos hay que protegerlos, tal cual como lo tienen en la casa. Para proteger esos circuitos, primero hay que saber para qué sirven y cómo funcionan. El tema de los dispositivos de seguridad de una casa, como dice acá la diapositiva, es diferenciar y reconocerlos, saber cuál es cuál en un tablero eléctrico, para qué funciona cada uno,
El marco legal este es importante, ustedes van a ser técnicos en un par de años, así que tienen que saber que cualquier problema que origine en una instalación eléctrica pueden estar sujetos a una causa civil o a una causa penal. ¿Sí? Una causa civil es cuando se prende fuego una instalación, por ejemplo, o se dañan materiales y construcciones, y el marco penal es si además de eso, no sé, le pasa algo a alguna persona. ¿Sí? Cualquiera de esos dos problemas pueden tener siendo técnicos. Por lo tanto, tienen que saber bien cómo se hace una instalación eléctrica. ¿Sí? Y además, tener algún conocimiento de primeros auxilios en el caso de algún accidente. Estos dispositivos de seguridad, bueno, permiten detectar cualquier problema que tengan en una instalación e interrumpirlos, o sea, sacar de servicio los circuitos eléctricos hasta que puedan solucionar el problema. ¿Hasta ahí me escuchan? Supongo que sí. Dentro de estos dispositivos de seguridad, los más conocidos y que tienen que tener en la casa de ustedes son estos tres. La llave térmica o termomagnética, que es esta. ¿Sí? Esta llavecita, ustedes la conocerán, pues ya la tienen seguramente en el tablero de su casa, es una llave termomagnética, o llave térmica también llamada así comúnmente, y sirve para cortocircuitos y sobrecargas. Después ahora les voy a explicar lo que es un cortocircuito y una sobrecarga. Se llaman termomagnéticas justamente porque tienen dos principios de funcionamiento, un funcionamiento magnético, que me sirve para protegerme contra cortocircuitos, y un funcionamiento térmico, que es la parte encargada de las sobrecargas. ¿Sí? Esto cómo funciona adentro, tiene la parte magnética, tiene como un imancito, ¿sí? Un imancito, a ver si me sale el dibujito. Esto que está acá es la parte magnética, ¿sí? Y esto que está acá es el imán que se forma, ese cable que pasa ahí está arrollado en un núcleo de hierro que se transforma en un electroimán que me atrae este contacto, ¿sí? Como que lo lleva para acá, y el circuito se abre en el caso de una sobrecarga. Y en el caso de un cortocircuito tenemos esta parte que es la térmica, ¿sí? Esta parte es térmica, son dos metales que están enfrentados, y en el caso de un cortocircuito, circula tanta corriente que este material se dobla y hace que se interrumpa el circuito. El mismo funcionamiento de eso es la lucecita del arbolito de Navidad, el guiñe del auto, limpiaparabrisas, todo funciona con estos bimetales, que pegan y despegan de acuerdo a la corriente que circula. ¿Sí? Saco esto. Ajá, tengo que borrar esta parte que está acá. Está medio lentongo el asunto este, pero va. A ver si me sale. Bien. Un cortocircuito está producido por varias cuestiones. Por ejemplo, cuando se juntan dos cables de distinta polaridad, llámese fase y neutro, o fases distintas. En un sistema trifásico hay tres fases que son distintas. Cualquiera de las dos que se unan directamente van a producir también un cortocircuito. ¿Sí? También está acá, bueno, cuando los conductores quedan sumergidos en un medio conductor como el agua, si dos cables caen de distinta polaridad en el agua, obviamente va a haber un cortocircuito. O lo que suele pasar cuando, el tema que nos pasa acá en Junín bastante seguido, cuando se juntan dos conductores por el viento, por los loros, por la bandurria y todas esas cosas. ¿Sí? Aquí tenemos algunas imágenes de cortocircuitos. Y la sobrecarga se produce cuando conectamos tantas cosas que puede llegar a saltar una llave porque se sobrepasa el valor de corriente. Para eso sirve la ley de Ohm y la ley de potencia, que ustedes
que ustedes han estado calculando tanto tiempo, y vieron que le hicieron tantos cálculos de ley de Ohm y ley de potencia que ya han estado un poco cansados de este tema. Pero bueno, para eso sirve, para que ustedes puedan determinar, de acuerdo al consumo que tengan en la casa, enchufando todo lo que tienen, a ver si la llave térmica es la apropiada que eligieron para esa instalación. Por ejemplo, en este preciso instante ustedes podrían sacar todo lo que tienen enchufado en la casa, que se mide en watts. Para calcular la corriente suman todos los watts, lo dividen por 220, que es la tensión que tiene la casa, y van a saber qué térmica tienen que usar y qué cables tienen que usar, ¿sí? Para eso sirve toda la ley de Ohm y todo lo que han calculado en este tiempo, que ya deben estar medio cansados. Eso es una sobrecarga. ¿Qué pasa cuando pasa una sobrecarga en un cable? Si ustedes calculan mal los cables, un cable se derrite y puede llegar a producir, por ejemplo, un incendio o una fuga a tierra importante, ¿sí? Este es un caso típico de sobrecargas. Triples y demás triples enchufados en un tomacorriente, muchas zapatillas, y eso produce que haya un sobrecalentamiento en los cables, en los interruptores, en las cajas, y bueno, con suerte puede llegar a saltar una llave térmica, y si no se van a derretir los cables y está mal calculado el asunto. Acá están los tipos de térmicas. Térmica unipolar, la primera, corta un solo polo, sobre todo se pone sobre el positivo o la fase. Las bipolares, que cortan fase y neutro, que son las de uso domiciliario comúnmente. Las tripolares, que tienen 3 polos, sirven para trifásica. Y las tetrapolares, que son de 4 polos, que sirven para cortar, por ejemplo, 3 fases y el neutro, ¿sí? Bipolar, tripolar, tetrapolar. Bien. Algunos tamaños comerciales de lo que tienen que, por ejemplo, ustedes que van a ir a, si necesitan una llave térmica, tienen que saber algunos valores que vienen de acuerdo a su calibración y al uso que ustedes le van a dar. No se vienen de 5 amperes, 10, 16, 20, 25, 30, 40 y 50 amperes. Son las más comunes de uso domiciliario, ¿sí? Ustedes tienen que calcular el consumo de la instalación y saber qué térmica van a usar, y con ese valor van a ir a comprarla. O sea, si les da 12 amperes, no van a ir a comprar una de 10, de 12 digo, porque de 12 no existe, van a comprar una de 16. ¿Sí? La inmediata superior. Este es un dato bastante técnico que tiene que ver con las clases de térmica que hay, ¿sí? Desde la clase Z hasta la clase S, y de acuerdo al uso que le van a dar. Por ejemplo, en una sala de computación van a tener que usar una clase Z, que es una térmica que va a saltar recién cuando sobrepasen 2 a 3 veces el valor de la corriente normal, digamos, ¿sí? Se le llama I nominal, o corriente nominal. Si ustedes ponen esa Profe, térmica, ¿sí? ¿Voy muy acelerado? en el chat están diciendo eso. A ver. Tengo unas ganas de hablar, loco, que es una cosa impresionante. Quiero ir a la clase, che. Para que... Voy de vuelta. Chat. ¿En el chat del grupo o en el chat de acá? Profe, va muy rápido. Dice, avísame antes. Bueno, ¿a dónde quedamos? Vuelvo, ¿eh? Tengo un problema. Vuelvo. ¿Voy muy rápido? Igual queda No, para grabada. mí iba bien. Igual queda grabada la clase, así que después se la paso también. Les decían el valor de las térmicas, o la clase de las térmicas, ¿sí? Se me fue. Por ejemplo, en esta diapositiva dice, la clase Z, que protege circuitos electrónicos, y la clase S, que es la última, motores de mucha inercia y transformadores. Son motores que consumen mucha corriente en el arranque, entonces no puedo ponerle una térmica clase Z, digamos, ¿no? Este es un dato más técnico y tienen que saberlo también. Todos estos datos están tabulados, o sea, no hace falta que esté el profe para decirle, sino que también son materiales comerciales, digamos, ¿no? Que cualquier vendedor también lo va a saber.
La idea de todo esto que les estoy comentando es que ustedes al final de este cuatrimestre, que ya les digo que quedan pocas clases, puedan diseñar una instalación eléctrica a partir de un plano, ¿sí? Y que sepan también los materiales y demás y tipos de instalaciones que hay. Este es otro dispositivo que es muy importante tenerlo en la casa, que como hasta hace muchos años no era obligatorio, en muchas casas no hay. Fíjense si en la casa de ustedes está este dispositivo. Parece una llave térmica, pero es un interruptor diferencial, ¿sí? O disyuntor. El disyuntor nos va a servir básicamente para que no queden electrocutados, ¿sí? Si llegan a tocar alguna parte que pueda llegar a tener tensión y ustedes van y meten la manito, el piecito, se apoyan, para que no queden pegados ahí, no queden electrocutados o tengan alguna lesión importante, ¿sí? ¿Cómo funciona? Se lo voy acá en un dibujito, que es más fácil. Voy a ver si puedo hacer alguna acotación acá. Me van preguntando el que quiera, o me van diciendo si no entienden un pomo, o si algo van entendiendo. Acá, por ejemplo, en el interruptor diferencial, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Tiene, la corriente que entra por la fase es la misma que la que sale por el neutro, ¿sí? Ese es el sentido de circulación que tiene la corriente. De fase a neutro, ¿sí? Por eso acá está el hombrecito este, ¿sí? Que está tocando un cable que tiene tensión, y esa parte de esa tensión que entra le pasa por el cuerpo y se va a tierra, ¿sí? Se va a tierra por acá, por este punto, ¿sí? Cuando la corriente pasa por el cuerpo, ya saben lo que pasa a los que le han sentido alguna descarga. Primero está el cosquilleo, y si no nos podemos largar, o no nos suelta, o nos quedamos ahí pegados, en realidad cuando el cuerpo queda pegado a una parte con tensión, es porque el músculo se contrae, se acalambra, y ahí queda, ¿cierto? Y es muy difícil soltarlo, a no ser que se corte la tensión, eh, pero si una corriente va a pasar desde el punto de contacto, que puede ser mi mano, mi pie, va a circular por el cuerpo y se va a ir a tierra. La corriente que circula por el cuerpo depende del nivel de descarga, el voltaje, el tiempo de la descarga y demás, y la superficie de contacto. Puede llegar a producir quemaduras graves, a veces no produce daños visibles, pero sí produce por debajo de la piel otros daños. El cuerpo nuestro es 70% de agua, así que el paso de la corriente afecta a los lugares donde más líquidos tenemos y sales, digamos, porque la sal también es buena conductora de la electricidad. Podemos tener problemas renales, o sea, riñones, vejiga, las conjuntivas, los ojos, la parte de los lagrimales. Bueno, eso es lo que el daño que puede producir la corriente. Como la corriente de entrada, por ejemplo acá por donde está el hombrecito, dice 6,1 amperes, ¿sí? La que sale dice 6 amperes. Esta que está acá, esta, ¿sí? 6 amperes. Lo que entra no es igual a lo que sale, porque acá en el medio, parte de esa corriente de entrada circuló por el cuerpo de este personaje que está acá agarrado al cable. Entonces el disyuntor toma esa diferencia de corriente y salta. Fíjense la importancia de tener un disyuntor en la casa, ¿sí? Eso salta y hace que no se produzca la descarga por mi cuerpo, ¿sí? Fíjense si tienen el disyuntor en la casa, en el tablero, ¿sí? Porque es importante tenerlo. O sea, es fundamental tenerlo. ¿Me van siguiendo? No sé cuántos hay en línea, a ver, me fijo. Esto es lo que les decía de la fuga. Vamos a suponer que este aparato, que está acá, me está tocando el hombrecito este, por alguna cuestión que puede ser no sé, se peló un cable adentro, o está húmedo, y toda esa carcasa del aparato, toda el caparazón del aparato está con tensión. Cuando tocan,
La corriente va a buscar siempre el camino más fácil y va a buscar irse a tierra, o sea que va a circular por el cuerpo. Y bueno, eso es lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Sí? Disyuntores, tipo de disyuntores hay bipolar y tetrapolar. No hay tripolares ni esas cosas. ¿Sí? Porque funciona con la puesta a tierra, que es el neutro. Entonces, solamente hay los que tienen neutro. En este caso el bipolar y el tetrapolar, que funciona con 3 fases y el neutro. Algunos tamaños comerciales. Esto, la sensibilidad tiene que ver nuestro cuerpo con más de 30 miliamperes, es cuando, o sea, con 30 miliamperes que nos circule por el cuerpo, eso es lo que sentimos, ese es el cosquilleo, con 30 miliamperes. Entonces el disyuntor tiene que saltar antes de que me circulen 30 miliamperes. ¿Sí? Entonces vamos a usar cualquiera de los dos primeros, o el de 10 miliamperes o el de 30. El más común es el de 30 miliamperes, es el que van a conseguir o el que tienen en su casa. Y después está la puesta a tierra. La puesta a tierra es un cable, el tercer cable de la pata de los tomas. Vieron que los tomas tienen que tener 3 patas. Ya no vienen tomas con 2 patas, vienen con dos contactos, 2 patas en su casa, eso hay que cambiarlo. Hay que poner de 3 patas, y en la tercera pata se conecta a la puesta a tierra. ¿Sí? Esa puesta a tierra cumple la función de que de estar conectada, por ejemplo, a la carcasa. Por ejemplo, a la carcasa, vuelvo atrás, la diapositiva, a la carcasa del artefacto. ¿Sí? Por ejemplo, va a estar conectada acá, a esa parte, para que la corriente, en vez de pasar por el cuerpo, se vaya por ese tercer cable a tierra. Ese cable está conectado a tierra por medio de una jabalina, que es una barra de acero cobreado. ¿Sí? Acá está. ¿Vieron? Este aparato, tiene que seguir con la pantalla. Este aparato, acá tienen la tercera pata del toma. A ver si encuentro acá. Bien. Esta tercera pata del toma se conecta a una jabalina acá a tierra. ¿Sí? Esta tercera pata, fíjense acá, en este ejemplo, ¿sí? Esta tercera pata, que es la puesta a tierra, acá, está conectada, ¿vieron?, a la pata del tercer toma, y eso viene por toda la jabalina y se va a tierra. ¿Para qué me sirve esto? Si yo toco acá, este sería el contacto, ¿no es cierto? Acá. Ahí tendría la falla. La corriente, en vez de circularme por acá por el cuerpo, se va a ir por este contacto, por acá, y se va a tierra. ¿Sí? Ahí evito que, en vez de patearme, en vez de sentir ese cosquilleo que hemos sentido alguna vez, la corriente se vaya a tierra y no me patee. ¿Sí? Es un sistema bastante sencillo, que debería estar en todas las casas, porque el uso de instalación es obligatorio. Así que debería estar también. Bien. Se me tildó. Bueno, preguntas y respuestas. Che, no les veo la cara. Algún día pueden conectarse con el rostro. No, yo no tengo ninguna pregunta. Bueno, ¿entendiste esto? Lo que yo le había pedido en la tarea que estaba en lazos era, a ver, ¿qué dice? En web se ven las fotos. Ajá, sí, ya te voy a agarrar. Bien,
Bueno, la idea de esto es que ustedes vean en sus casas si los tableros, en los tableros de sus casas hay las protecciones que tienen que haber, ¿sí? Debería haber en las casas de ustedes tanto llaves térmicas como disyuntores, ¿sí? Acá hay algunas puestas a tierra, yo después tengo algunas fotos en el próximo Zoom de algunas puestas a tierra que se hacen, ¿sí? El electrodo este de puesta a tierra simple es el que pueden tener en una casa, y cuando necesitan puestas a tierra más grandes se conectan muchas jabalinas, como en el otro caso que dice elementos de electrodos de puesta a tierra múltiples, son varias jabalinas puestas en paralelo. Para eso también sirve la ley de Ohm, porque las resistencias puestas en paralelo disminuyen el valor de la resistencia, ¿sí? Entonces se conectan muchas jabalinas en paralelo para bajar el valor de la resistencia de puestas a tierra, ¿sí? Esto en el caso de instalaciones grandes que necesitan tener muy buenas puestas a tierra para evitar que algún operario quede electrocutado, o que tenga muchas máquinas y muchos operarios trabajando, y también para los transformadores, porque de esas puestas a tierra sale el neutro, y el neutro tiene que tener un valor aproximado a 0, ¿sí? Acá hay otras, son mallas que se ponen, ¿sí? Con muchos hilos de cobre, y el otro es una placa de puesta a tierra, que es una placa de cobre, cobre muy puro. Estamos hablando de tamaños de por lo menos 10 metros cuadrados, 15 metros cuadrados, o sea, placas de 3x5, placas de 3x3 metros, como una habitación, digamos, ¿no? La forma de medición, nosotros tenemos en la escuela para medir las puestas a tierra, que tiene que dar un valor menor a 10 ohm, en algunos casos, o menor a 30 ohm para que esté buena, ¿sí? Para que sea una puesta a tierra, se mide con un telurímetro, que esos tenemos en la escuela, y bueno, ojalá algún día volvamos y podamos hacer todas estas cosas prácticamente. Y este sería la forma de armar el tablero, ¿sí? Esto es lo que ustedes medianamente no, mínimamente tienen que tener en la casa. Un disyuntor, que es el que está a la izquierda, y una llave termomagnética, que es la que está a la derecha, ¿sí? Bueno, la idea es que ustedes puedan ver en su casa, esto ya se me termina, que puedan ver en su casa si tienen el disyuntor y la llave termomagnética puesta. La puesta a tierra es más compleja de ver porque tienen que desarmar algún tomacorriente de su casa que tenga 3 patas y ver si en la tercera pata está el cable conectado a la puesta a tierra. Eso va de tarea solamente. En el próximo Zoom les voy a mandar todas las fotos con todos los circuitos eléctricos domiciliarios que tienen que ir viendo y sabiendo, porque lo hicieron en los parrales, para seguir después en el diseño y en el proyecto de instalaciones. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, muy bien. Esto va a quedar grabado. Era un Zoom de 30 minutos por hoy. Bien. Cualquier duda me van preguntando por WhatsApp, por el grupo y demás. Para los que no pudieron estar, seguramente les subo la clase en breve, ¿sí? Nos volvemos a encontrar a la misma hora el miércoles. Abrazo a todos y a todas. Nos estamos viendo. Abrazo, profe, nos vemos. Que anden bien.